Nos corresponde en este momento el capítulo número 36, algunos bautistas ingleses notables. Iniciamos con unas palabras de oración dándole gracias al Señor por su Santo Espíritu, por su poder y por estos hermanos que siguen siendo de gran ejemplo para la Iglesia de Cristo en pleno siglo XXI. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por el maravilloso testimonio que tú nos permites estudiar a través de estos hermanos de tus iglesias allá en esta isla de Inglaterra, Señor amado. Gracias, Padre, te damos porque sabemos que fue tu Santo Espíritu el que los utilizó para que nosotros hoy podamos disfrutar de las enormes bendiciones de poder estar en tu cuerpo que es tu iglesia. Pedimos tu bendición sobre estas grabaciones, que nos ayudes, nos cuides, nos bendigas, que bendigas todos estos equipos que usamos y que permitas, Padre, que todo sea para tu honra y tu gloria. Las necesidades de nuestros hermanos, nuestras hermanas, las de nosotros mismos y también de las personas que se han de añadir a este seminario, que seas tú, Padre, contestando de acuerdo a tu perfecta voluntad. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Algunos bautistas ingleses notables es el título del capítulo número 36 y tenemos que recordar la importancia de la iglesia en Inglaterra. La Iglesia de Cristo desde los tiempos apostólicos se transportó por cerca de unos 2.400 kilómetros desde Jerusalén, pasando por Antioquía, atravesando el continente europeo, llegando a Roma, de Roma hacia el norte, como ya lo hemos observado en los mapas, hacia el noroccidente, llegando hasta Inglaterra. Toda esa distancia se recorre para que Dios, a través de su Santo Espíritu, fortalezca un grupo de comunidades de iglesias de Cristo que se mantuvieron desde el primer siglo y que se han mantenido de una o de otra manera a través de los siglos, con la doctrina, con la práctica y también con la afirmación histórica de que día tras día la Iglesia de Cristo jamás desaparecería. En ese orden de ideas tenemos unos personajes supremamente notables. Antes de entrar a considerar cada uno de ellos, podemos recordar pues algunos aspectos históricos de la cultura inglesa. Los ingleses son supremamente famosos, como decíamos anteriormente, por su tecnología, por su cultura, por sus avances, por las grandes construcciones que ellos han realizado. La separación en el famoso llamado Canal de la Mancha ha sido de una o de otra manera de gran beneficio porque muchas de las situaciones y muchas de las corrupciones que se dieron en Europa pues fueron en cierto modo separadas geográficamente por este canal. Muchas de las influencias europeas negativas y en algunos casos también positivas pues era difícil que llegaran allí. Sin embargo, la Iglesia de Cristo sí pudo atravesar todos los accidentes geográficos que se presentaron y llegar a establecerse desde los primeros siglos o desde el primer siglo allí en esa isla. Pero la cultura inglesa sigue siendo una cultura absolutamente notable, vistosa, de gran influencia. Nosotros sabemos que ellos colonizaron una muy buena parte de África. En América también tuvieron una gran participación en la colonización, principalmente en América del Norte. Dentro de nuestra cultura latinoamericana pues no fue tan evidente ni fue tan grande la participación de la civilización inglesa, pero sí en América del Norte e inclusive nosotros sabemos que muchas de las iglesias de Cristo, muchos de los perseguidos de las iglesias de Cristo que pertenecían a la civilización inglesa tuvieron que huir y lo hicieron hacia la parte norte de nuestro amado continente americano. Es por eso, mis hermanos y mis hermanas, que pues tanto la monarquía inglesa como también para reconocerlo de una manera muy significativa sus ciudadanos pues han contribuido al desarrollo de una o de otra manera de lo que hoy se conoce como la civilización occidental. Así que los ingleses han sido de gran importancia dentro del contexto cultural mundial.
La imagen que estamos observando corresponde a uno de los puentes más famosos, un puente que está soportado por dos castillos sobre el río Támesis, que nosotros sabemos atraviesa la ciudad de Londres. Esa es una de las maravillas de la ingeniería inglesa y lo traemos a cuenta porque significativamente pues muestra el grado de desarrollo, de avance y cómo los ingleses pues han sido toda una serie de personas que han contribuido con su avance, con su espíritu científico al avance de la humanidad, valga la redundancia. Así que todos estos monumentos simplemente nos sirven a nosotros para mostrar cómo el denuedo, el valor de los ingleses se vio también reflejado en los bautistas que vamos a mencionar a continuación. La imagen que estamos observando, repetimos, es la de un puente que está soportado por dos castillos allí sobre el famoso río Támesis, uno de los símbolos de la cultura y de la civilización inglesa. Ese castillo es medieval y nosotros pues podemos observar qué gran esfuerzo se necesitó para desarrollarlo. Vamos ahora sí entonces a los personajes. El primero de ellos, Guillermo Kiffin. La verdad es que vamos a enfatizar, a ampliar un poco sobre el aporte en general de cada uno de estos siervos del Señor a través de la Iglesia del Señor Jesucristo. Ese aporte se dio dentro de un contexto cultural, religioso, económico y político muy difícil de superar. Kiffin se muestra aquí como una persona defensora de las ordenanzas del Señor. ¿Dónde se encuentra? Dice en la página número 232 el relato de una de sus preguntas más notables. ¿Dónde se encuentra la institución del bautismo infantil en el Evangelio, la cual es una pura institución humana? Y sigue diciendo, cuando se predica la palabra y el poder de Cristo con el propósito de quitar los borrachos, los fornicarios, los avaros, juradores, mentirosos y todas las personas abominables, y se unen en la fe un cuerpo de puros creyentes organizados según la institución de Cristo, nosotros, dice, yo espero, nos uniremos con usted en la misma congregación y compañerismo, y termina diciendo, y que nada nos dejará sino la muerte. No era fácil sostener este tipo de sana doctrina en medio de una cultura como la inglesa. La imagen que vamos a observar a continuación refleja el dominio y el poderío de la monarquía inglesa. La Cámara de los Lores tiene una función muy importante dentro de la monarquía. El sitio que estamos observando se denomina precisamente eso, el sitio de la Cámara de los Lores, que es el órgano supremo del Parlamento inglés. El Parlamento inglés estuvo siempre muy unido al anglicanismo, y el anglicanismo nosotros sabemos que provino del catolicismo romano, donde el bautismo de niños era una costumbre y era también un profundo error que causó millones de personas muertas dentro del mundo religioso europeo. La imagen que estamos observando en la parte más interior, allá al fondo observábamos la silla donde se sienta el rey o la reina, y el sitio que estamos observando a continuación es el lugar donde los lores, es decir, el órgano supremo del Parlamento inglés, se reúne para tratar los asuntos de dicho imperio. Así que todos estos personajes tuvieron que enfrentar este poderío. Solamente esto es un reflejo de cómo el dominio de dichas doctrinas religiosas eran supremamente frecuentes, y cómo personajes como Guillermo Kiffin tienen el suficiente valor de enfrentar semejante majestuosidad de poder humano. Nosotros sabemos que el poder de Dios es muchísimo más grande, que Dios hizo el universo y que al hacer el universo nos demostró que su poder siempre es para beneficio. El enemigo quiere dominio para destruir. Dios usa su poder para construir y para bendecir al ser humano. Por eso es que, mis hermanos y mis hermanas, lo que vemos aquí en estos testimonios es absolutamente de gran bendición, y para darle la gloria a Dios, que dio
valga la redundancia, ese poder, esa firmeza a personajes como Guillermo Kiffin. Hanser Noyes entonces también es mencionado aquí y es una persona que es mencionada por su amor, por la palabra de Dios y por la predicación de la palabra del Señor. Resaltamos aquí que llegó a la edad de 93 años y predicó el Evangelio en todas las partes del reino inglés. En los domingos generalmente predicó 3 o 4 sermones y otros tantos durante la semana, y en esta manera trabajó durante 40 años. Cuando estaba en la cárcel estuvo muy contento con predicar un sermón cada día. Es por eso, mis hermanos y mis hermanas, que lo que notamos aquí es que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Sembrar la palabra de Dios en el corazón del ser humano siempre ha traído enormes beneficios. Nuestros púlpitos a veces carecen de estas ilustraciones. Personajes como estos se desconocen en muchas de nuestras congregaciones. Testimonios como los de estos hermanos, pues sencillamente decimos brillan por su ausencia dentro de las predicaciones de los púlpitos, porque se desconocen. O inclusive a veces se les menciona, pero no se les relaciona con la Iglesia de Cristo. No se les identifica como bautistas que proclamaron una doctrina de salvación pura, del bautismo pura, de la cena del Señor pura. Por eso es que es muy importante registrar estos ejemplos, ampliarlos un poco, mirar el contexto donde ellos estuvieron, para que en nuestras ilustraciones nosotros los incluyamos y le demos la gloria a Dios y nos exhortemos unos a otros como hermanos para tomar, como dice la palabra de Dios, examinarlo todo y retener lo bueno. Hay que retener estos testimonios, hay que proyectarlos, porque de hecho siguen siendo de gran bendición para la iglesia del Señor Jesús. Enrique Jesse es mencionado a continuación también como un personaje notable dentro de los bautistas ingleses, y es mencionado porque dice allí que fue una persona que informa que en las iglesias de Londres, que se reunió en Grand Allows, recibió 200 miembros por el bautismo entre los años 1650 y 1653. Un hecho que demuestra el gran aumento de las iglesias de Cristo, no solamente en Londres, sino también en Kent. Así que, mis hermanos y mis hermanas, podemos notar cómo Dios tenía grandes hombres que, aunque no fueron notables dentro del mundo, sí fueron y sí siguen siendo todavía notables para la iglesia del Señor Jesús. Juan Bunyan es el cuarto personaje que se menciona allí, y se afirma uno de los hechos también que no se puede controvertir. Después de la Biblia, El progreso del peregrino es una obra de la literatura inglesa que ha sido traducida a incontables dialectos, idiomas, y ha sido de gran bendición. Pero de Juan Bunyan se habla mucho del progreso del peregrino, pero se habla muy poco de su función dentro de la iglesia. En el año de 1672 dice que llegó a ser pastor de la iglesia bautista en Bedford. Eso no se menciona muchas veces, ni siquiera en los púlpitos, ni tampoco se menciona en otro tipo de congregaciones. Se menciona su testimonio, su obra de la literatura, pero como sabemos, siempre el enemigo es experto en mostrar la mitad de la verdad y en esconder la otra mitad. A Juan Bunyan, volvemos a repetir, se le reconoce como el autor del progreso del peregrino en todo el planeta, pero no se le reconoce su labor como pastor de la iglesia bautista en Bedford, donde estuvo sirviendo al Señor. Así que, hermanos y hermanas, es muy importante otra vez resaltar que este hombre fue convertido en el año de 1653, como lo dice el último párrafo en la página número 235, y en 1655 se unió con los bautistas. Dice que fue encarcelado porque predicó a los bautistas en Bedford, donde quedó por 12 años y medio. Hermanos y hermanas, tenemos una deuda de gratitud con el Señor por estos personajes que honraron la iglesia de Cristo con sus predicaciones, con su testimonio y con su obra literaria.
A continuación se menciona a Juan Milton, y a Juan Milton se le reconoce como el apóstol de la libertad y el monarca del canto. Fue un hombre que ejerció muchos dones para la gloria de Dios, un gran literato en los idiomas antiguos y también un hombre de gran don en la parte musical. Juan Milton dice que el trabajo perpetuo, en el cuarto párrafo de la página 237 de Milton en favor de la humanidad, le costó sus ojos y bueno, tuvo problemas con su visión. Y bueno, dentro de la literatura universal a Juan Milton se le reconoce también como un gran literato, pero se le desconoce su parte doctrinal. Hay que resaltar tanto lo uno como lo otro. Por ejemplo, se menciona que Juan Milton tomó la Biblia como su única regla de fe y práctica. Enseñó exactamente lo que enseñaron los bautistas en su día y lo que enseñan los bautistas en el día de hoy. Y la afirmación está en que llegó a ser miembro entre aquellos que aceptan la palabra de Dios como única regla de fe y práctica. Observamos entonces la fotografía de la época hecha a lápiz, donde se observa los rasgos de la personalidad de Juan Milton. Volvemos a repetir que Milton se opuso al presbiterianismo y son sus principios doctrinales los que son más desconocidos. Siempre se enseña sobre la obra literaria de él, pero también siempre se desconoce que este hombre fue un siervo de Dios que proclamó la sana doctrina, que estuvo siempre de acuerdo con lo que enseña única y exclusivamente la palabra de Dios, sin ningún tipo de añadiduras. Continuamos con Juan Cain, que es el sexto personaje que se menciona allí, y funda una iglesia en Bristol en el año de 1641. Dice que esta iglesia fue notable porque fue el campo en el que trabajó Roberto Hall en los últimos años. Dice que se publicó la primera Biblia con referencias en inglés y es digna de fama en sabiduría y consagración al Señor Jesucristo, tanto como su trabajo en fundar iglesias del Señor Jesús. Es por eso, mis hermanos y mis hermanas, que se citan estos ejemplos, porque es importante saber a quiénes Dios usó para poder llevar adelante el testimonio de la Iglesia de Cristo en Inglaterra en estos siglos. De hecho, en los siglos tempranos se desconocen muchos testimonios históricos, porque la realidad es que la imprenta vino a descubrir cerca de estos siglos y no se tuvo entonces mucha información. La información básicamente se manejaba era de una manera verbal. La Biblia, nosotros sabemos que había que usar diferentes materiales de rollos, a veces de cueros de animales, o también se usaron en algunas ocasiones papeles rudimentarios como el papiro. Benjamin Kish fue uno de los grandes bautistas de su día, dice aquí, y fue inmergido en Cristo a la edad de 15 años y empezó a predicar a la edad de 18. Y hay toda una serie de elaboraciones allí que termina diciendo o reconociendo su labor como escritor profundo, habiendo publicado 43 diferentes obras y muchas de ellas dice que de gran importancia. Un gran hombre de Dios, y está citada allí la historia de los bautistas por Armitage en la página número 548. Uno de los ejemplos más notables en los cuales nos queremos nosotros detener es el de los Gifford y también de la familia de Hollis. Allí nosotros encontramos un principio generacional que es muy claro en la palabra de Dios. Ese principio generacional lo vamos a buscar en la Biblia porque fue muy claro para los bautistas ingleses de la época y fue de gran valor para estos personajes que estamos mencionando como valiosos dentro de la Iglesia de Cristo en Inglaterra. La segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a ir por favor al capítulo, segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Dice allí la Biblia en 2 Timoteo 2, verso 1 y 2,
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, aquí la expresión la gracia que es en Cristo Jesús es el llamamiento que Dios le ha dado, el trabajo que Dios le dio a Timoteo. Lo que has oído de mí, primera generación, el apóstol Pablo, ante muchos testigos. Esto encarga, y ahí está hablando de la segunda generación, que es Timoteo, a hombres fieles, tercera generación, que sean idóneos para enseñar también a otros, cuarta generación. Hay 4 generaciones enseñadas aquí. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando uno es llamado a las filas, no es llamado solamente a disfrutar. Normalmente el soldado tiene que sufrir las penalidades que no sufre la persona en la vida civil. Las privaciones, la disciplina, el rigor es absolutamente diferente porque el trabajo militar exige de una o de otra manera un enfrentamiento mucho más riguroso con el enemigo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es un ejemplo, una ilustración de la vida militar que en la época del Imperio Romano era absolutamente rigurosa. Hoy nos podemos nosotros exhortar mutuamente, o mejor, Dios nos exhorta mutuamente, como estas familias, tanto los Gifford como los Hollis, pues fueron generaciones de familias que sirvieron al Señor. Uno de los principios doctrinales básicos es que como vamos a morir, mientras regresa Jesús, pues van quedando nuevas generaciones en las iglesias del Señor Jesús. Y aquí sí que hay que hacer una puntualización bien clara. Muchas veces se hacen grandes esfuerzos en la escuela dominical, en los colegios y en las universidades para educar a las personas, y se puede decir que en los colegios y en las universidades se educa para ganarse la vida, cómo poder sobrevivir, conseguir los recursos para continuar sobreviviendo. Pero en la Iglesia de Cristo se enseña básicamente cómo vivir la vida, es decir, cómo tomar las mejores decisiones, las más importantes, las más trascendentales. Sin embargo, muchas veces desde la familia se cree que en la Iglesia se va a reemplazar a la familia, cosa que es absolutamente equivocada. Si en algo tuvieron éxito, o si en algo hay éxito en la formación de la familia, es en la civilización judía, por decirlo de esa manera. La formación familiar nunca es reemplazada ni por la universidad, ni por la escuela, ni por ninguna otra organización. La iglesia solo es una auxiliar de la familia. La universidad solamente auxilia a la familia. Los colegios, instituciones de cualquier orden solamente auxilian a la familia. Pero quien tiene el 100% la responsabilidad de formar las nuevas generaciones somos nosotros al interior de la familia. Y es cierto que no nos gradúan en ninguna parte para ser padres de familia, ni para ser cónyuges, esposos, ni para ser abuelos, ni para ser tampoco tíos, ni ningún otro tipo de relación o connotación familiar. En la palabra de Dios encontramos los principios y bajo la dirección de su Santo Espíritu necesitamos reconocer esto. Pero mis apreciados hermanos y hermanas, para no desviarnos del tema, sí encontramos aquí muy claramente que estas familias son de gran bendición precisamente porque cultivaron en las nuevas generaciones la enseñanza, la fe en la palabra de Dios, el testimonio y la dependencia de Dios. Volvemos a repetir que continentes como África, donde se dejó de predicar la palabra de Dios, pues se sufrieron las consecuencias. En nuestra América Latina, países como Haití, que están sumidos en toda una serie de principios espirituales alejados de la palabra de Dios, han tenido que sufrir pues incontables perjuicios en sus vidas personales, familiares, sociales y aún como nación. Es por eso que estos testimonios nos dan a nosotros una muy valiosísima demostración de lo que Dios puede hacer a través de la familia. Juan Hill, Juan Ripon y Abraham Booth son mencionados también allí como baluartes de la Iglesia del Señor Jesucristo en Inglaterra. Son personajes que tienen de una manera muy decidida su testimonio sembrado en el corazón de las iglesias del Señor Jesús de nuestra época, y aunque ellos ya lo hacen en el siglo XVIII, pues tienen todo un historial, por decirlo así de esa manera, de aportes a la iglesia del Señor Jesús.
En el caso de Hill, 52 años de servicio en el ministerio siguen siendo también de gran bendición para la obra del Señor en Inglaterra. Si estas personas no se hubieran consagrado tanto al Señor, pues el imperio los hubiera arrasado. Dios es el que da ese poder. Nosotros vimos las imágenes al principio para demostrar el poderío de la civilización inglesa. Es un poderío arrasante. Nosotros sabemos que hasta lo más extremo del planeta llegaron colonizando los ingleses en los siglos XVIII y XIX particularmente, y todavía en el siglo XX hay colonias inglesas. Así que no es a cualquier tipo de sistema de gobierno que se enfrentaron todos estos adalides de las iglesias del Señor Jesús. Se enfrentaron a poderíos humanos de gran dominio, de gran connotación, de mucha organización. Pero lo que sí sabemos es que pues servir 52 años en el ministerio del Señor exigen toda una gran disciplina espiritual y una gran dedicación. Juan Ripon también se menciona como el sucesor en esta iglesia y se menciona su biografía y dice que fue muy popular porque preparó una selección de 1074 himnos que fueron usados en su congregación hasta en los días de Spurgeon. Es decir, no solamente hubo grandes testimonios en la parte de la predicación de la palabra de Dios, sino también en la alabanza al Señor. Así que estos hombres fueron una vez más reconocidos dentro de las iglesias del Señor Jesucristo como personas de gran valor en el servicio de la alabanza, en el servicio de la predicación y en el servicio de la iglesia del Señor Jesucristo. Finalmente es mencionado el doctor Alejandro Carson en el siglo XVIII y una vez más se le menciona sus aportes después de que sale del presbiterianismo. Dice que empezó su trabajo con un pequeño grupo de bautistas sin un templo y se puede decir que su perseverancia en la obra del Señor fue absolutamente notable porque muere después de medio siglo gastado también en el ministerio. Alejandro Carson deja a los presbiterianos porque estudia el Nuevo Testamento para refutar las doctrinas de los bautistas y fue convencido mejor que la iglesia de Cristo tenía la verdad. Hermanos y hermanas, lo que notamos entonces aquí con bastante alegría es que siempre Dios ha tenido personas, siempre ha tenido hombres de Dios, mujeres de Dios, para fortalecer su orden, primero en la familia, después en la iglesia de Cristo, y para poder resistir todo este tipo de culturas como la que les tocó resistir a nuestros hermanos frente al poderío inglés. Así que la iglesia de Cristo en Inglaterra se puede decir que fue del grupo de congregaciones que más pudieron proyectarse en el cumplimiento de la obra misionera porque tuvieron personas de Dios, hombres de Dios llamados, mujeres de Dios llamadas también a servir al Señor durante un tiempo prolongado, siempre para su honra y su gloria. Estamos muy agradecidos entonces con el Señor que haya tenido siervos del Señor. Hay que recordar siempre que Jesús no vino a ser servido, Él vino para servir, y es mucho más fácil desde el punto de vista humano exigir servicio que servir, pero es mucho más benéfico a lo largo y ancho de estos 20 siglos el servicio al Señor. Implica esfuerzo, implica sacrificio, implica espiritualidad, pero siempre será para hacer tesoros en el cielo donde no hay ladrones y donde la polilla y el orín no corroen, no corrompen. Así que mis hermanos y mis hermanas, son testimonios notables que nos alientan y nos iluminan, son usados por Dios porque siempre estuvieron de acuerdo con la palabra de Dios y fueron de gran bendición a la obra del Señor, y por qué no decirlos, también para nosotros hoy en día nos anima poder reconocer que hubo hermanos allá en Inglaterra que pudieron servir al Señor de una manera tan dedicada.
Muchísimas gracias y que el Señor nos continúe bendiciendo a todos de una manera rica y abundante.